En la sección 16.2 tenemos el título Ácidos y bases de Bronsted y Lowry. Ok. Bueno, como inicia aquí la sección, realmente el concepto de Arrhenius sobre los ácidos y las bases, aunque es útil, tiene limitaciones. Eh, una de las limitaciones presentes en el enfoque de Arrhenius es que está restringido a disoluciones acuosas. Si se fijan, la definición de Arrhenius es cuando una sustancia es ácida, sí, al disolverla en agua pasa tal cosa, ¿verdad? Y es una base, sí, al disolverla en agua pasa tal otra, ¿verdad? Pero en sí, la acidez y la basicidad no debería estar restringida a si lo disuelves o no en agua. Ujú. Entonces, allí fue donde aparecieron estos científicos. eh, bueno, estaba Johannes Bronsted, que era de Dinamarca, y Thomas Lowry, que era inglés. Y ellos no estuvieron trabajando juntos, en realidad era por separado, pero eh, coincidió que lo que estaban proponiendo era lo mismo. Em, Y ellos lo que vieron es que las reacciones ácido-base o las reacciones de neutralización implican la transferencia de iones H más de una sustancia a otra. Entonces, em, para entender un poco esto que ellos están mencionando, ¿verdad? Por aquí tenemos lo que sería una ejemplificación con el agua. Em, Una molécula de agua sabemos que es H2O y su estructura sería la que tenemos por acá. Ujú. Entonces, pensando de nuevo en el HCl en agua, ¿verdad? Ya sabemos que va a haber un ion H más que va a estar separado y un ion cloruro que va a estar separado. ¿Mm? Em, pero entonces este ion H más pues está cargado positivo y el agua tiene pares de electrones libres acá que definitivamente le dan una cierta polaridad a la molécula, ya eso lo sabemos, y una cierta carga negativa de esta parte. Entonces, el par de electrones, uno de los pares de electrones libres va a hacer atracción con el ion H más, ¿sí? Para entonces formar aquí una nueva molécula que sería H3O, ¿verdad? El agua es H2O, este es H3O. Y eso es lo que conocemos como el ion hidronio, ¿sí? ¿Mm? Es lo que conocemos como ion hidronio. Entonces, no sé si tal vez también podemos visualizarlo así. Vean que si recordamos la estructura electrónica del hidrógeno, el hidrógeno tiene número Z, 1, ¿verdad? Y su número de masa también es 1. ¿Qué significaba eso?
que cuando hacíamos aquello de sacar cuántos protones, neutrones y electrones tenía un átomo, ¿verdad? Un elemento, recordarán que el número Z indicaba la cantidad de protones y el número A la cantidad de protones y neutrones. En este caso, si el número Z del hidrógeno es 1 y el número A del hidrógeno es 1, eso significa que en realidad un átomo de hidrógeno no tiene neutrones, sino que está compuesto por el núcleo de un átomo de hidrógeno es únicamente un protón, mientras que alrededor de ese núcleo la cantidad de electrones que están girando es un electrón, ¿sí? Entonces, cuando un átomo de hidrógeno se carga positivo, ¿sí? Se carga positivo significa que ese átomo que tenía un protón y un electrón perdió ese electrón. Entonces, realmente cuando decimos ion H más uno, cuando decimos ion H más uno, realmente eso, ¿verdad? Un ion de hidrógeno no es más que un protón, ¿sí? ¿Sí? Solo un protón. Entonces, claro, tiene carga positiva. ¿M? Y no, los pares de electrones libres lo van a traer de una manera fuertísima. ¿M? Estamos entonces, otra manera de visualizarlo, como lo estamos haciendo acá, es que entonces el HCl, de acuerdo a Bronsted y Lowry, el HCl es un ácido porque es capaz de donar protones, ¿sí? Cuando él se disuelve, bueno, no, no lo veamos como disolverse en agua, porque precisamente esa era la definición de Arrhenius, ¿verdad? Lo que pasa con los ácidos es que ellos tienen la capacidad de donar protones o de donar iones H más uno, ¿sí? Entonces, ese es como el punto de vista que ellos tuvieron para dar su definición. Ujú. Por acá, ¿verdad? Tenemos una explicación adicional de esto mismo. Ujú. Y como vemos aquí, el HCl, ¿sí? Es una sustancia ácida y tiene tendencia a donar iones H más uno. En ese caso, cuando esto sucede, si él tiene tendencia a darlo, tiene que estar con una sustancia que tenga tendencia a recibir. En ese caso, el agua actúa como un receptor de protones o como un receptor de ese ion H más uno. Entonces, las sustancias que tienen capacidad de recibir protones, de aceptarlos o de aceptar iones H más uno, se definen como bases. En este caso, el agua es una base y vemos que el producto sería que el agua formó un enlace con ese protón, mientras que en el caso del cloruro quedó cargado negativo y de manera separada. Entonces, em, bueno, precisamente eso nos llevó entonces a la definición formal, ¿verdad? De tanto Bronsted como Lowry em, en términos de, en términos de su capacidad de transferir protones. Ujú. Entonces, aquí ya lo enuncia más explícitamente. Un ácido es una sustancia que dona protones a otra sustancia y una base es una sustancia que acepta un protón. Ujú. Sí. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, el HCl estaría
comportándose como un ácido de Bronsted-Lowry, mientras que el agua se estaría comportando como una base de Bronsted-Lowry. Ujú. Bien, aquí en este otro ejemplo que tenemos por acá, em, no está involucrada el agua. Y precisamente, digamos, en un ejemplo como este que nos plantea la ecuación 16.4, no sabríamos qué hacer con la definición de Arrhenius, porque la definición de Arrhenius está limitada a disolución acuosa. Entonces, aquí lo que tenemos es una reacción entre el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno y el amoníaco. Ujú. Entonces, lo que podemos ver acá es que nuevamente tenemos que este hidrógeno que está enlazado con el cloro es trasladado hacia el amoníaco. ¿Por qué? Principalmente por el par de electrones libres que él tiene. Este par de electrones libres que él tiene son de un carácter altamente negativo. Eh, el, el cloruro tiene una alta electronegatividad, entonces él está jalando los electrones hacia él con mucha fuerza. Por lo tanto, la parte de la molécula donde está el hidrógeno está cargada parcialmente positiva. Entonces aquí se genera una atracción y es finalmente donde el hidrógeno viene a formar parte de la estructura del amoníaco para formar este ion aquí con carga positiva que normalmente le llamamos amonio, ¿sí? Al NH4+1 le conocemos como amonio. Entonces, si visualizamos lo que está ocurriendo, el amoníaco tuvo la capacidad de aceptar el ion hidronio o de aceptar un protón, mientras que el cloruro de hidrógeno fue una sustancia donadora de protón. Entonces, el cloruro de hidrógeno se clasificaría como un ácido y el amoníaco se clasificaría como una base por sus comportamientos de donador y receptor de protones respectivamente. Ujú. Sí. Acá nos hacen algo muy interesante y siguiendo la misma dinámica de ejemplos que venimos trayendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si el amoníaco, que en el ejemplo anterior lo pusimos contra cloruro de hidrógeno, lo ponemos contra agua? ¿Mm? Entonces aquí sucede algo muy interesante y es que podemos ver que el NH3 se está transformando en NH4, o sea, está adquiriendo un hidrógeno más o está aceptando un protón. Como el NH3 está aceptando un protón, quiere decir que entonces él se está comportando como una base. Mientras que el agua era H2O, ¿verdad? Y este H2O se está transformando en HO, no en H2O, sino en HO. Quiere decir que el agua, de tener dos hidrógenos o dos protones, está perdiendo uno para quedarse solo como HO. Entonces, si el agua está perdiendo un H más, se está comportando como un ácido. Ujú. Ahora, tal vez uno, si es muy observador y le está dando seguimiento a esta seguidilla de ejemplos que estamos poniendo aquí, vean que aquí en la expresión 16.5 el agua está trabajando como un ácido, pero si nosotros vemos en la expresión 16.3
el agua estuvo trabajando como una base. ¿Ok? Entonces la pregunta surge, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿el agua es un ácido o el agua es una base? Bueno, ahí lo que sucede es que em, lo que tenemos es que em, ella puede funcionar como las dos, ¿sí? Dependiendo de con quién se enfrente, dependiendo de con quién esté ella eh, mezclada o interactuando, podría comportarse como ácido o podría comportarse como base. Entonces, el agua es un ejemplo de una sustancia que tiene un carácter anfótero, ¿sí? Es una sustancia anfótera, es aquella que tiene capacidad de actuar como ácido o como base. Eso depende de con quién esté interactuando. Si resultara que al agua la ponemos con una sustancia que es más ácida que ella, entonces ella se va a comportar como base. Y viceversa, si la ponemos con una sustancia que es más básica que ella, entonces el agua se va a comportar como un ácido, ¿sí? O sea, depende del compañero, es como ella se va a comportar, ¿verdad? Precisamente eso está por aquí detallado, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, eso es algo muy, muy, muy interesante. Esta sección de Bronsted y Lowry finaliza mostrándonos un concepto muy interesante que son los pares conjugados. Los pares conjugados ácido-base. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, aquí vemos que esta sustancia HX se va a poner contra agua. Ujú. Si vemos en los productos, lo que este HX en lo que se está transformando es en X nada más. ¿Qué quiere decir? Que este HX estaría trabajando como un ácido. ¿Por qué? Porque está dando o está donando hidronio, ¿sí? Está donando protón, ujú, para quedarse solo como HX. Entonces, em, esa sería como su pareja correspondiente, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, si yo veo la otra sustancia, en este caso es agua, ujú, ¿qué le pasa al agua después de esta disolución o después de esta interacción con esta otra sustancia? Vemos que de H2O está pasando a H3O. O sea, el agua está ganando un protón. ¿M? Entonces, definitivamente el agua aquí está trabajando como una base. ¿Ok? Entonces, em, aquí el HX estaría teniendo un comportamiento ácido, ¿sí? O sea, que sería un comportamiento ácido que tendría su pareja correspondiente después de la reacción con esta otra especie. Mientras que em, para el caso del agua, tendríamos que su especie inicial sería esta y la especie resultante sería la que tenemos por acá. Aquí entonces, como decíamos, ella estaría trabajando como base
y este otro como ácido. Ahora, veamos algo interesante. Si ven esta, esta flecha que se ha puesto aquí para representar esta disolución o esta reacción, es reversible. Ujú. Entonces, hagamos la siguiente imaginación. Pensemos que más bien este lado son los reactivos. Pensemos que este lado son los reactivos. Entonces, si lo visualizamos así, yo diría, bueno, este H3O, ¿qué le está sucediendo? O sea, él se transforma ¿en qué? Él se transforma en H2O. Entonces, este H3O tenía tres hidrógenos y yéndose hacia el lado izquierdo pierde un hidrógeno. O sea, este H3O está donando un protón. Entonces vean que el H3O estaría trabajando como una base, perdón, como un ácido, ¿sí? Entonces, si yo veo la reacción hacia el revés, el H3O pasa a H2O, dona un protón, se está comportando como ácido. Y vean qué interesante, porque lo que antes estábamos analizando es que viendo la reacción más bien de izquierda a derecha, el agua estaba aceptando un protón y transformándose en H3O. O sea, aquí el agua está trabajando como ácido, pero si yo parto más bien que la reacción vaya de derecha a izquierda, el H3O está trabajando como un ácido. Y ellos son la pareja que está resaltada aquí en rojo. Sí, ellos son la pareja. Entonces, esta pareja de aquí, ¿verdad? H2O, H3O más, es un par conjugado. Ujú. Y aquí el agua está trabajando como base y diríamos que el ácido, que la sustancia resultante de que esta base inicial reciba un protón, esta sustancia se conoce como el ácido conjugado de esta base. Igualmente, si analizamos la especie HX, ¿verdad? Si nosotros decimos, bueno, si yo estoy analizando la reacción de derecha a izquierda, lo que estamos viendo es que este HX, ¿qué está ocurriéndole? ¿En qué se está transformando él? Está aceptando un protón, ¿sí? Entonces, este HX es una base, porque lo que vemos que le sucede a él es que recibe un protón. Ujú. Cuando lo analizamos de izquierda a derecha, habíamos dicho que el HX era un ácido, porque lo que vemos es que en lo que él se resulta formando es en el X sin la H, o sea, donó el protón. Entonces, nuevamente vemos que es un par conjugado y esta sustancia que es ácida, su par conjugado es una base. Ujú. Son como puntos de vista de verlo si vamos hacia la izquierda o si vamos hacia la derecha. Por acá nos pone unos ejemplos, ¿verdad? Para que podamos entender esto un poco mejor. Entonces, veamos, sin ver estas flechas y estos números en rojo y en azul, veamos que aquí tengo eh, HNO2. ¿M? Y si yo veo, se está disolviendo en agua. ¿M? ¿Cuál es, a qué corresponde este HNO2 en los productos? Lo que podemos ver es que su pareja, ¿verdad? Sería el ion NO2 negativo. ¿M? ¿Qué le está pasando? Bueno, viéndolo así de izquierda a derecha, él antes tenía hidrógeno y en los productos no. Quiere decir que él eh, donó hidrógeno. Entonces, si donó hidrógeno, es un ácido. ¿M?
Su pareja conjugada sería el NO2 negativo. Pero si hacemos el análisis al revés y vemos al NO2 negativo, ¿qué le pasaría yéndose hacia la izquierda? Vemos que lo que le estaría sucediendo es que estaría aceptando un ion H+. Entonces él se está comportando como se comportaría, si la reacción fuera inversa, se comportaría como base. ¿M? Entonces, siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre va a ser así. Esta relación de si yo partí que la sustancia es un ácido, cuando ese ácido pierda el protón, lo que quede es una base. Y en el caso del agua, ¿verdad? La tenemos como H2O, ¿m? Y está pasando a H3O. O sea, aquí claramente el agua está aceptando un protón, entonces el agua está trabajando como una base. ¿M? Entonces su pareja correspondiente es un ácido. Aquí igualmente, ¿verdad? Tenemos esta otra expresión en la 16.8, igual, ¿verdad? Igual. eh, Este NH3, si lo vemos después de disolverse en agua, se está transformando en NH4, o sea, ganó un protón. Si el NH3 está recibiendo un protón, él se está comportando como una base. Y entonces su pareja conjugada sería un ácido. ¿M? Mientras que por el otro lado, aquí el agua pasó de H2O a solamente HO, o sea, perdió una H. Entonces, si esta agua perdió una H, es porque la donó. Entonces aquí el agua se estaba comportando como un ácido. Ujú. Y entonces su pareja conjugada es una base. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos estas, em, este tipo de sustancias, ácidos y bases, cuando ellos ya pierdan un protón o acepten un protón, la sustancia resultante se le conoce como par conjugado y tendría un carácter contrario al que tenían ellas originalmente. Por acá está el ejemplo 16.1, ¿verdad? Donde nos piden que en la parte A, cuál sería la base conjugada de estos iones que tenemos por acá. ¿Sí? ¿Sí? Nos preguntan cuál es la base conjugada. O sea, hagamos el análisis entonces. Si me están pidiendo la base conjugada de esas sustancias, es porque estas sustancias son ácidas, ¿sí? ¿Y qué sería la base conjugada? Lo que queda después de que este ácido ha donado un protón. Ujú. Entonces, para la primera, que se llama ácido perclórico, su base conjugada sería escribir esta misma sustancia, pero sin un hidrógeno. Como solo tiene uno, vean que entonces su ácido conjugado, su base conjugada, perdón, sería simplemente el ClO4 negativo. Para el H2S, ¿m? eh, su base conjugada sería que él se esté comportando como ácido y done un protón. Entonces, que en lugar de H2S quede H1S. Aquí lo tenemos precisamente. ¿Cómo sabemos que le tenemos que poner carga negativa? Bueno, si perdió un protón que es H+, él queda cargado con una negativa, ¿cierto? Aquí tenemos
pH 4 cargado más uno. Entonces, de nuevo, la base conjugada de esta sustancia sería lo que quede después de que esa sustancia done un protón. Entonces, en lugar de pH 4 más uno sería pH 3 sin carga más uno, quedaría neutro. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque está donando un H más, pues precisamente está perdiendo esa carga positiva. Y en este caso tenemos, este ion se llama ion bicarbonato. Entonces, su base conjugada sería que este ion bicarbonato pierda un protón, ¿verdad? Entonces, sería escribirlo sin la H. Si pierde un protón, ve que él está cargado menos uno. Si pierde otro protón, se carga menos 2. Entonces, precisamente se pone CO3 menos 2, ¿sí? Porque es una carga positiva que él está perdiendo en ese caso. ¿Mm? El mismo ejercicio se puede hacer, pero más bien con ácido conjugado, ¿verdad? Y en este caso nos están dando estas opciones por acá. Entonces, tengo el ion cianuro, ¿ok? Es carbono nitrógeno con carga menos uno. Si me piden el ácido conjugado, ¿sí? Significa que estas sustancias de aquí, las cuatro de acá, se están comportando como bases, ¿verdad? Porque si me piden el ácido conjugado, es el ácido conjugado solo puede venir de una base. ¿M? ¿Y qué son las bases? Son sustancias que aceptan hidrógeno. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ion cianuro, ¿cuál sería entonces su ácido conjugado? La sustancia resultante de a este ion cianuro ponerle un hidrógeno. Entonces, precisamente, su ácido conjugado sería HCN. El mismo CN, pero agregándole un hidrógeno. Vean que aquí el CN está cargado menos uno, pero el HCN no está cargado. ¿Por qué? Porque cuando él gana un protón, por decirlo así, está ganando una carga positiva, ¿verdad? Entonces cancela el negativo que traía. El SO4, 2 negativo. Ok, entonces su ácido conjugado sería que para esa sustancia le agreguemos un hidrógeno. Ujú. Entonces sería HSO4. Como estoy agregando un hidrógeno, aquí está cargado menos 2. Cuando yo le agregue un hidrógeno, estaría cargado menos uno, ¿verdad? Porque le estoy agregando una carga positiva. Entonces, precisamente, lo tendríamos por... eh, bueno, ese no está anotado por aquí, ¿verdad? Ujú. Pero sería así, HSO4, ¿verdad? Y con solamente una carga negativa. ¿Mm? Para el caso del agua, ¿sí? H2O. Entonces, de nuevo, su ácido conjugado sería que el agua, entonces, ¿cómo hace? Reciba un hidrógeno. Entonces, en lugar de H2O, sería H3O. ¿Mm? Entonces, en ese caso, lo tendríamos por aquí. Con carga más uno, ¿por qué? Porque el agua está neutra. Si recibe un protón, se carga más uno. Ujú. Y finalmente, para terminar con este ejemplo resuelto 16.1, tenemos nuevamente el ion bicarbonato, ¿sí? Cargado menos uno. Y
Si nos piden el ácido es porque él va a trabajar como base. Para que trabaje como base es que acepta hidrógeno. Entonces sería ponerle un hidrógeno más. Aquí tiene HCO3, entonces sería H2CO3. Y como está cargado -1, pues al agregarle un protón, cancela esa carga y nos quedaría como H2CO3 sin carga. Ujú. Entonces, pues esto es lo que se refiere a ácidos y bases conjugadas y pues es muy importante que eh, los tengamos presentes, ¿sí? Bien, am, por acá, ya casi que finalizando esta sección, se hace un poquito larga esta sección 16.2, nos hablan acerca de qué fuerza tienen los ácidos, ¿sí? Habrán unos fuertes, unos más fuertes que otros, cómo se miden, en qué manera yo lo puedo predecir o saber. Em, Bien, básicamente, em, cuando decimos fuerza y tal vez nos centramos en la parte de los ácidos, qué tan fuerte es un ácido sería qué tanta tendencia o con qué facilidad él dona protones. ¿M? Si lo hace fácilmente, si lo hace espontáneamente, entonces es un ácido fuerte. Si no es tan notoria esa donación de protones, entonces es un ácido débil. A eso se refiere, a eso nos referimos cuando decimos fuerza. Ujú, ¿ok? Entonces, pues ese es un concepto que se nos está presentando acá. Ujú. Igualmente, así como lo mencioné para ácidos, aquí lo mencionan para bases, ¿verdad? Entonces, cuanto más fácil una base acepta un protón, em, más fuerte le llamamos que es más fuerte, ¿sí? Em, y algo interesante es la frase entonces que nos eh, destacan aquí en cursiva. Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, ¿sí? Es algo muy interesante. Y eh, cuanto más fuerte es una base, más débil es su ácido conjugado. Entonces, es algo también que se ha logrado notar. Ujú. Entonces, repasando un poco, ¿verdad? O puntualizando un poco más sobre eso de qué tan fuerte, qué tan débil, tenemos la figura 16.3, que es una figura que nos presenta aquí en am, en la siguiente página, en la página 657. Entonces, em, aquí, ¿de qué se trata esta figura? Bueno, em, tenemos algunos ácidos a los que caracterizamos como ácidos fuertes. ¿M? Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando el HCl dona su protón, se transforma en Cl, que sería una base, para él sería su base conjugada. Entonces vean que el HCl está aquí en el extremo de donde la fuerza ácida aumenta, o sea, es uno de los ácidos más fuertes que existen.
pero su base conjugada sería de las más débiles que hay, ¿sí? Y yéndonos hacia el contrario, ¿verdad? Cuando tenemos por acá sustancias que tienen una basicidad muy fuerte, ¿sí? Tienen una basicidad muy fuerte, o sea, tienden a aceptar protones con mucha intensidad. Las sustancias resultantes de que ellas reciban esa, ese protón serían sus ácidos conjugados, que son precisamente los que se muestran a la izquierda. Pero estos ácidos son sumamente débiles, ¿sí? Entonces, es un poco la relación que ellos nos quieren mostrar por acá, ¿verdad? Y por supuesto, entre estos dos extremos existen una gran cantidad de sustancias que tienen unos comportamientos débiles, o sea, que su disociación o la fuerza con la que entregan protones o que los aceptan es más bien un nivel intermedio. Ujú. Entonces, pues es un poco lo que ellos nos están tratando de presentar aquí como concepto, ¿verdad? Esta figura se puede puntualizar en estos tres puntos que están por acá, ¿verdad? Un ácido fuerte transfiere por completo sus protones al agua y no quedan moléculas sin disociar en la disolución. ¿Ok? Ese es un ácido fuerte y su base conjugada tiene una tendencia insignificante a protonarse, o sea, para un ácido fuerte su base conjugada es demasiado débil. ¿Mm? Luego, un ácido débil solo se disocia parcialmente en disolución acuosa y por lo tanto existe en la disolución como una mezcla de, de moléculas de ácido y de su base conjugada. ¿Ok? Entonces ahí es como un punto intermedio, ¿verdad? Y una sustancia con una acidez insignificante contiene hidrógeno, pero no comportamiento ácido en agua. Su base conjugada es una base fuerte que se disocia por completo con el agua extrayendo protones para formar H+. ¿Eh? Entonces tenemos los ácidos fuertes por acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ácidos fuertes y su base conjugada? ¿Qué pasa con las bases fuertes y su ácido conjugado? ¿Y qué pasa con las que son intermedias? ¿Verdad? Entonces, pues, eso es lo que nos presenta esta sección. Quizá lo más resaltable es este concepto de par conjugado. Y como ya vimos en los ejemplos resueltos, pues es muy importante que tengamos la capacidad de identificar o de decir cuál es la base conjugada o el ácido conjugado de una sustancia